En este video sabrás lo que es la ventana de Overton, una estrategia para legalizar cualquier cosa, por más repudiable, morbosa o macabra que ésta pueda ser. La ventana de Overton es una teoría política que describe con mucha exactitud, de manera escalofriante, cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes eran consideradas descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Esta es una técnica o estrategia que hace que casi ningún tabú escape a su eficacia y efectividad. Por consiguiente, se puede cambiar el modo radical de la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el incesto, el bestialismo, la pederastía o el canibalismo, por solo poner unos cuantos ejemplos. Para ello no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad, algo que ya está ocurriendo. Pero para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, es conveniente que nos centremos en algún tabú en concreto. Examinemos, por ejemplo, el canibalismo, y así, cómo sería posible convertir en aceptable la ingesta de personas, cómo se opera ese cambio en las conciencias desde la fase de aversión hasta la de conformidad plena, en 5 etapas sucesivas que a continuación vamos a describirte. Primera etapa, de lo impensable a lo radical. En este primer estadio, la aprobación del canibalismo es todavía algo impensable. La práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton, muy estrecha aún, por no decir cerrada a cal y canto. Puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Ahora, para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no deberían existir temas tabú. En ese caso, podría realizarse un simposio etnológico sobre los rituales exóticos de culturas ancestrales, para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que éste pueda ser aceptado hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimiento sobre el mismo. Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración, mientras se condena públicamente a los intolerantes. Es necesario crear para esto un eufemismo con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original canibalismo por antropofagia primero y antropofilia en el último término. Paralelamente se crearía un precedente histórico, mitológico o inventado que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario la carne de la propia especie, de los humanos. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensen diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho.
Así se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y extremistas que arrojarían en hogueras, si pudieran, no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros, sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. En este instante, los medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades, hablan abiertamente de la antropofilia. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente, se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a las multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pide. Quinta etapa, de lo popular a lo político. El ideal ya está al alcance de la mano. En esta última etapa, la ventana de posibilidades de Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. El empujón definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los partidarios de la legalización del canibalismo, incorporados en grupos de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización de dicho fenómeno. Y es así como de forma automática, como la fruta que cae por sí sola del árbol, se acaban estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e incontestables dogmas. Se prohíbe la prohibición de comer personas. Comer personas es un derecho. Quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. Como vemos, el movimiento de las ventanas es una estrategia perfectamente definida ya por bastantes años. Hemos contemplado el arco completo pasando del rechazo absoluto al canibalismo como uso totalmente ajeno a la moral pública, a su legalización y aprobación popular y política. Decíamos al principio del video que la ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Y hemos descrito cómo es esto posible. De hecho, el movimiento de las ventanas, que como resulta evidente es aplicable a cualquier otro fenómeno, no solo se ha ensayado con éxito en el pasado, sino que se sigue aplicando en este presente. Piensa, analiza y sobre todo cuestiona. ¿Cuáles son las consecuencias que estas prácticas de manipulación y control colectivo pueden traer para una sociedad ya fracturada? Se busca la degradación del individuo, la degradación a nivel social y el encubrimiento de aberraciones, de prácticas macabras y conductas morbosas, que como hemos visto, ya están siendo aceptadas en la actualidad.